Buenas noches a todos los hermanos, a todas las personas que nos están sintonizando a esta hora. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les invitamos a estar atentos para dar inicio a nuestro servicio, el cual tiene como propósito darle la gloria, la honra a nuestro Señor. Así es que si ya está listo, le felicitamos, si está preparado, le invitamos a que ore con nosotros y a que tenga este tiempo dedicado a la gloria y a la presencia del Señor. Hoy estoy transmitiendo desde la oficina del pastor Mauricio, quien me ha concedido este privilegio maravilloso de estar hoy ayudándole o reemplazándole en este momento, y les envía muchos saludos a todos los hermanos. Y a la vez entonces, hermanos, quiero dar inicio pidiéndoles que me acompañen a orar para exponer este tiempo, para presentar este tiempo en las manos del Señor. Así que deje todas sus actividades, todo lo que le pueda distraer, y esté atento con nosotros a partir de este momento. Oremos. Eterno Señor, gracias por habernos concedido llegar hasta este momento de nuestra historia, porque eres tú quien ha destinado y ha establecido la historia de todos los mortales y de tu pueblo, Señor, quien nos tiene con un propósito, con un fin determinado aquí en esta tierra. Especialmente que te glorifiquemos, que te honremos, que te adoremos, que te sirvamos con humildad y fe. Gracias por habernos escogido, gracias por ser tus hijos, por ser la iglesia del Dios viviente, que hoy está activa por la gracia tuya, que hoy está presente, Señor, por la infinita misericordia que tú tienes con nosotros. Oro por cada uno de mis hermanos que está atento y dispuesto allí en sus hogares, por todas las familias que se han unido, que han parado todas las actividades, que se han detenido porque tienen especial cuidado y valor por tu reino y por los asuntos tuyos, Señor. Oro que les asista y que les conceda a todos, Señor, esa bendición que llega por medio de la Sagrada Escritura. Si alguna persona está enferma con alguna dificultad física o aún emocional, psicológica, que le atormente y le incomode, ayúdale, Señor, para que pueda disponerse y este tiempo sea aprovechado de tal manera que haya gran bendición, Señor. Gracias por permitirme a mí estar aquí en este lugar, Señor. Oro para que me uses, Señor, y me permitas ser útil en este momento, que me dé la habilidad, la inteligencia y la capacidad de poder expresar el contenido que está en la Sagrada Escritura. Te ruego con humildad, sabiendo, Señor, que soy frágil y tú eres quien tiene, Señor, el control de todo. Por eso exponemos esta petición, esta plegaria, y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, en este momento vamos a saludar a todos los hermanos que ya están conectados a partir de este momento. El hermano Alfredo Rincón, el hermano Sebastián Linares, el hermano Luis Calvo, la hermana Janet Orjuela, la hermana Laura Caicedo, la hermana Luz Estela Marín, la hermana Olga Piñeros, la hermana Janet Benítez, el hermano Juan Diego Guzmán y todos los demás hermanos que no hemos podido tomar sus nombres en este momento. Que les llegue un caluroso y fraterno saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les saludamos y a la vez les animamos nuevamente a que estén atentos y dispuestos a partir de este momento con toda reverencia. Tome su Biblia, que es tan vital para que pueda estarse concentrando, leyéndola también conmigo y buscando las referencias que vamos a tomar a partir de este momento. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo para ver los versículos 15 al 17. Y el tema que vamos a tratar es el tema de las Sagradas Escrituras. Hay un maravilloso libro que quiero hacerlo presente a ustedes esta tarde, y es la Confesión Bautista de Fe.
De ella hemos tomado exclusivamente el primer puntico del capítulo 1 de las Sagradas Escrituras, y de ahí es donde vamos a estar exponiendo esta tarde esta maravillosa verdad. Ahora, si ya ha encontrado la Sagrada Escritura, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y dice: y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Como les dije, la Confesión Bautista de Fe de 1689, en su artículo primero, página 7, ahí está, si usted lo quiere tomar también, para que luego a continuación siga haciendo este estudio. De hecho que solamente hoy es un paréntesis en el estudio de los Salmos, y por eso les recomiendo que usted en su tiempo libre pueda tomar esta maravillosa confesión y seguir estudiando personalmente. En su artículo primero dice lo siguiente: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En este postulado, sabemos que la Biblia es suficiente, infalible y regla de fe para nuestra vida. Entonces, la palabra infalible significa exacto, verdadero, sin error o que no tiene equivocación. Y esto es porque es la palabra de Dios, el cual es santo, perfecto. Así que ahora vamos a mirar 3 razones que nos llevan a tener las Sagradas Escrituras como la única regla infalible de fe suficiente y segura. Y se las voy a enumerar para que, si es posible y el tiempo nos alcance, las veamos todas 3. La primera es que todas las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios. Y la segunda es que las Sagradas Escrituras son la única fuente confiable de luz espiritual para los creyentes. Y en tercer lugar, las Sagradas Escrituras tienen suficiente luz para guiar a los pecadores al arrepentimiento para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, veamos el primer punto, que está basado en Primera de Timoteo, la cita que ya les hemos dado, capítulo 3, versículo 15 en adelante. Vuelvo a leerlo y dice que desde la niñez, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, y le está diciendo que ellas le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que ahora sabe cómo obtener la salvación que es en Cristo Jesús por medio de las Escrituras. El versículo 16 confirma: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo afirma categóricamente que toda la Escritura es inspirada por Dios, que es útil y que es necesario tenerla en cuenta desde la niñez, que ella esté o tener un contacto directo con la palabra de Dios desde la niñez. Y el fin principal de su lectura o de exponernos a ella es para ser enseñados, redarguidos, que quiere decir objetados por ella, corregidos, instruidos en cuanto a la justicia, para perfeccionarnos, para 2 cosas fundamentales que explica el último versículo, o el fin
o propósito, que dice de que el hombre de Dios sea perfecto. Y segundo dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la salvación que es en Cristo Jesús es una afirmación que no se puede, que no tiene, como le dijera yo, que es una verdad absoluta. Solamente a través de Cristo Jesús se encuentra la salvación. Y luego dice que es para prepararnos para toda buena obra. Es decir, en la vida cotidiana usted va a necesitar la palabra de Dios si es que quiere vivir una vida justa. Entonces, para Timoteo, las Sagradas Escrituras, ¿qué eran? El Antiguo Testamento, que comprende desde Génesis hasta Malaquías. Eso es lo que para Timoteo era era las Sagradas Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento. Es importante, ¿por qué? Porque todo el Antiguo Testamento, por medio de los escritos de Moisés y los profetas, todo apunta a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el tiempo se ha cumplido en el fin del Antiguo Testamento y ahí damos inicio al Nuevo Testamento, lo cual hoy ya está en nuestras manos y todos estos dos compendios del Antiguo y el Nuevo Testamento se conocen ahora para nosotros los cristianos en nuestro contexto como la Sagrada Escritura. Vuelvo a repetir, para Timoteo la Sagrada Escritura comprendía el Antiguo Testamento. Para nosotros que hoy ya tenemos todo el canon completo, es comprendido como el Antiguo y el Nuevo Testamento, excluyendo los libros apócrifos, que son 14 libros apócrifos o deuterocanónicos, los cuales no son libros sagrados o para ser tomados como base de fe y conducta para nosotros. Entonces, la Biblia no es una colección de historias, no es una colección de fábulas o de mitos, simplemente ideas humanas acerca de Dios. No, la Biblia tampoco es un libro humano, sino que Dios, por medio de su Santo Espíritu, reveló su persona, sus perfecciones y su plan a ciertos hombres que escribieron su mensaje para ese pueblo escogido por Dios. Ahora les invito a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, que aquí hay un texto maravilloso que hace referencia otra vez a las Sagradas Escrituras. El apóstol nuevamente afirma esto. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ahí nos está hablando esto, que la Escritura no es de voluntad humana. Y luego explica que los santos hombres de Dios que la escribieron o que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y en este proceso de inspiración, los escritores escribieron desde su contexto personal, desde su contexto histórico y desde su contexto cultural particular, es decir, aunque fue de diferente cultura. Y esto significa que aunque estos hombres usaron sus propias mentes y sus propios talentos, su propio idioma y estilo, todos ellos escribieron lo que Dios quería que escribieran. Qué maravilloso es poder nosotros entender esto. Y esto es lo que nos da más confianza. Entonces la Escritura es absolutamente confiable porque Dios es quien controla estos escritos. No son escritos de la razón o de la mente humana. Por esta razón, mis amados hermanos, las palabras son completamente autoritativas para nuestra fe y para nuestra obediencia. La palabra de Dios es
inspirada. La Biblia, la Sagrada Escritura es inspirada. Y en consecuencia, todos los hijos de Dios debemos leerla, interpretarla, meditarla, memorizarla, aplicarla para nuestras vidas. Y al usar su enseñanza, ella va a guiar nuestra conducta y nuestra fe hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, según este versículo 16 y 17, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y porque es inspirada, es confiable. La Biblia es la norma para probar o para medir todo aquello que pretende ser verdad. Y es el único libro confiable para esto. Es nuestra protectora de las enseñanzas, o sea, nos protege de toda falsa enseñanza y es nuestra fuente de dirección para saber cómo vivir. Eso sería entonces lo que nos está explicando el apóstol aquí en este pasaje que estamos estudiando. Así que es nuestra única fuente de conocimiento acerca de cómo podemos ser salvos también. Y por medio de ella, Dios quiere mostrarle a los hombres y a su pueblo lo que es verdadero y a la vez equiparnos para vivir para Él. Ahora, cabe aquí una pregunta, mi amado hermano. ¿Cuánto tiempo estamos empleando o cuánto tiempo usted está empleando en la palabra de Dios? Teniendo en cuenta que es la única regla de fe y conducta para nuestra vida y para nuestra salvación, deberíamos o así hiciéramos bien en utilizar gran parte de nuestra vida expuestos a ella, leyéndola, estudiándola, memorizándola, meditándola y practicándola. Así que, hermanos, su tarea y mi tarea, nuestra tarea, es leerla regularmente para descubrir la verdad de Dios y llegar a tener seguridad en su vida y en su fe. En mi vida y en mi fe hay seguridad cuando estamos sumergidos completamente en la palabra de Dios. Y aunque en esta vida usted y yo nunca vamos a terminar de comprender o de entender toda la profundidad y la riqueza del conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios en la Sagrada Escritura, siempre ella nos va a redarguir, siempre ella nos va a corregir, siempre ella nos va a enseñar y nos va a instruir para la vida. Tengamos en cuenta esto, para poder vivir de una manera justa que honre y glorifique a nuestro Creador, sustentador y Salvador. Estas serían aplicaciones que encontramos cuando profundizamos en este maravilloso texto. Hermano, hay que desarrollar un plan para leer toda la Biblia. Seguramente que hay personas que son muy perezosas para leer la Biblia. Yo creo que hay que establecer un plan de leerla toda. Nada más son 66 libros. Si nos proponemos a leer 5 capítulos diarios, seguramente que de enero a diciembre la hemos leído toda. Si somos disciplinados y juiciosos, leyendo 5 capítulos diarios, de enero a diciembre hemos terminado de leer la Escritura. Le animo y le exhorto en el nombre del Señor a comenzar, si no lo ha hecho, desde hoy, porque hay un fin maravilloso y razones suficientes para sumergirnos en la palabra de Dios. El versículo 17 nos dice que cuál es ese fin y cuál es ese propósito. Aquí está hablando que Dios nos prepara como hijos suyos para toda buena obra. Así que en nuestro celo por la verdad de las Escrituras, nunca debemos olvidar el propósito final, capacitarnos para hacer bien y en consecuencia, o por esta razón, no deberíamos dejar de un lado el estudio, el asistir fielmente a la palabra de Dios día por día. Es muy poco lo que desde estos lugares el pastor puede hacer por nosotros, hermanos. 2 o 3 sermones a la semana no es suficiente. Lo que usted necesita es mucho más, aunque es de gran valor para la iglesia,
pero usted necesita exponerse a la palabra de Dios todos los días. Yo necesito exponerme a la palabra de Dios todos los días. No debemos estudiar la palabra de Dios solo para incrementar nuestro conocimiento o para prepararnos para ganar argumentos o debates, y lo que es peor, para algún provecho económico o comercial. Dios nos libre y nos guarde de esto. Pues a nosotros los creyentes, Dios nos dejó la Biblia para saber cómo llevar a cabo la obra de Cristo en el mundo. Y nuestro conocimiento de la palabra de Dios nos es muy útil. Y no será útil a menos que fortalezca nuestra fe y nos lleve a hacer el bien cada día. Somos propensos a pecar y solo el conocimiento de la palabra de Dios despierta nuestra conciencia y el Espíritu de Dios obra en nosotros a través de ella. Vamos a mirar ahora o a entrar a un segundo punto, hermanos, en esta tarde. Ahora quiero que pasemos a ver el profeta Isaías en su capítulo 2, versículo 5. Aquí hay algo muy importante que quiero que ustedes entiendan esta noche, que las Escrituras son la única fuente de luz espiritual. Isaías capítulo 2, versículo 5, y dice: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Es como el profeta hace una invitación en primera persona al pueblo de Israel y ahora a todos sus hijos que se encuentran esparcidos por toda la tierra. En este pasaje el profeta Isaías está haciendo un llamado al pueblo de Israel a venir en su misión, a venir a la verdad y a la justicia de Dios revelada en su palabra. Y luego dice, y caminaremos a la luz de Jehová. Hoy seguimos desde este lugar haciendo un llamado a todos los hermanos, a todas las personas, a caminar a la luz de Jehová, que son las Sagradas Escrituras, nuestra regla de fe confiable para nuestra vida y salvación. La luz de Jehová es la luz de la Sagrada Escritura. Entonces, es peligroso ignorar y desobedecer aquellas leyes que han sido establecidas por Dios en la Sagrada Escritura. Adelántese un poco al capítulo 5 de Isaías y leamos juntos el versículo 20 para mirar esta seria advertencia. Y dice aquí, Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Quiere decir aquellas personas que lo tergiversan todo, que viven de una manera equivocada y no entienden cuál es el derecho de la vida, cuál es el propósito y el fin de esta vida. Entonces este pasaje nos muestra el peligro de la ignorancia de las Escrituras y de rebelarnos en contra de ellas. El profeta nos está advirtiendo que la gente que ignora las Escrituras no puede hacer distinción clara entre lo que es bueno y lo que es malo. Así que el bien y el mal se entiende, se distingue cuando la persona se expone a un estudio serio de la Santa Escritura. Para los ignorantes, entonces, hay un ay que significa malo, algo dañino, algo destructivo que le espera. Un juicio decretado, una ruina decretada. Pronto le sobreviene la destrucción, dice acá la palabra de Dios. Porque en esta condición de ignorancia es muy fácil decir que nadie puede decidir por otro lo que es bueno o lo que es malo. Y hay muchas personas que piensan de esta manera. Yo decido y nadie decide por mí. Yo solo sé lo que está bien y lo que esté mal. Entonces la gente piensa, por ejemplo, que si se embriagan, esto no es dañino. Que si viven toda una vida
de parranda en parranda, de botella en botella, no está mal, ingiriendo licor, y que eso no está bien. Y por el contrario, entonces dicen que es lo bueno. Ahora, muchas personas que piensan que tener relaciones extramatrimoniales no es malo, que tener relaciones incestuosas y homosexuales no es malo. Y así está pensando muchas personas, están definiendo su ética por su conciencia cauterizada. Entonces, hay personas que piensan que el dinero no los controla de verdad. Y eso es una manera equivocada de pensar. Hay personas que piensan que los muertos son los que nos protegen y aún los que nos pueden dar salvación. Y cierta cantidad de creencias y de mitos que hay, doctrinas de demonios que surgen para engañar al hombre. Por ejemplo, hoy en día se está creyendo que el hombre puede ser mujer y que las mujeres pueden ser hombres y que esto es bueno y deciden su ética y su conducta. Y qué triste, porque esto es una evidencia de que la mente y la vida de los hombres está oscurecida por su propia imaginación y nada más evidencia que hay un deterioro moral por causa de las densas tinieblas y por la ausencia de la palabra de Dios en las vidas y en las familias. Pero según la palabra de Dios, esto que acabo de mencionar son conductas reprochables con clara evidencia en las Sagradas Escrituras, que si usted ve y se expone a ellas, seguramente podrá comenzar a eliminarlas de su vida, podrá comenzar a arrepentirse de haber vivido una vida alejada de Dios a causa de la ignorancia. El ser humano sin Dios está en tinieblas y no puede ver para hacer la diferencia justamente entre el bien y el mal, y por esto ese desconocimiento de la ley y el testimonio, como explica el profeta Isaías más adelante en su capítulo 8, versículo 20, dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esto significa, cuando habla de la ley y el testimonio, hace referencia otra vez a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y cuando las personas hacen sus propias normas de conducta ajenas al mar, o se hacen sus propias normas al margen de la ley de Dios, es porque está completamente en tinieblas, alejado, como lo decía o como lo dice el apóstol Pablo, alejado sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero hermanos, a nosotros se nos ha dado la revelación de la luz, de la gracia y la sabiduría de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, y gracias a Dios por esta maravillosa luz. Cristo es para nosotros el sol de justicia, el lucero de la mañana que disipó las tinieblas de nuestro corazón y nos cubrió con su manto de salvación. Y esto hoy lo sabemos. ¿Por qué? Gracias a Dios por las Sagradas Escrituras. Hoy hay fe en nuestro corazón. Hoy hay confianza y hay esperanza respecto no solamente de cómo vivir en esta vida sabiamente, sino qué va a pasar con nosotros después de esta vida. Es un motivo suficiente para darle gracias a Dios y para aferrarnos más con pasión por la Sagrada Escritura. Ahora, en tercer lugar, quiero que vayamos para ver nuestro último punto, capítulo 16, versículo 29 al 31, un pasaje muy importante para que lo analicemos. Lucas capítulo 16, versículo 29. Yo simplemente voy a leer el versículo 29 y 31 y luego me referiré a toda la historia. Seguramente usted lo podrá leer todo. Dice el versículo 29 hasta el 31. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos.
Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Este punto es muy interesante porque nos enseña que las Escrituras tienen suficiente luz para guiar a los pecadores al arrepentimiento para la salvación de su alma. Claramente dice ahí la respuesta que le dio el Señor o Abraham en este pasaje a el rico que estaba en el lugar de tormentos, donde le dice a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Voy a hacer referencia a la historia de Lucas 16, 19 en adelante, donde en este pasaje Jesús está hablando con un pecador que ya está condenado y que está en el infierno o en el lugar de tormento. Él está pidiendo misericordia y consuelo, y cuando se le dice que ya es demasiado tarde, entonces él comienza una nueva súplica. Y esa súplica es pidiendo que ahora Lázaro resucite o sea enviado a la casa de su familia, porque él tiene 5 hermanos que aún viven, que no han muerto, y el propósito de la resurrección de Lázaro y de ir a la casa de ellos es para que se arrepientan. Ese es el propósito de la súplica de este condenado allí. Y es para que se arrepientan de su pecado y dejen su vida pecaminosa y vuelvan a Dios sus rostros. Pero allí es cuando se le responde otra vez, es imposible, porque hay una gran cima entre Lázaro y el rico. Y una gran cima de tal manera que ni los que quieren pasar de un lugar al otro pueden pasar. Y entonces quiere decir que se le ha denegado estas 2 peticiones. Una es que haya consuelo para él, que al menos Lázaro coge la punta de su dedo y se la coloque en su lengua. Entonces le dice, es imposible porque no se puede pasar de un lugar al otro. El otro le dice, entonces que resucite Lázaro y vaya y le hable a mis 5 hermanos para que si ellos mueran no vengan a este lugar. Y él le dice, allá tienen a Moisés y a los profetas. Lo cual indica que deberían leer la Sagrada Escritura para que se enteraran de su condición y aún de la esperanza de vida que hay al encontrarse con la Sagrada Escritura, que toda ella tiene como propósito conducir al hombre a la fe salvadora que es en Cristo Jesús. Eso es lo que se le responde categóricamente a estas 2 peticiones, las cuales han sido denegadas y simplemente se ha dicho claramente otra vez esto. Entonces, solo serán liberados todas aquellas personas que acudan a la palabra de Dios. Tienen que ir a la palabra de Dios para que a través de ella tengan conocimiento. La luz de la sabiduría y del plan soberano de Dios pueda iluminar sus corazones, sus conciencias y sus vidas para que puedan acudir al único Salvador del cual explícitamente hacen referencia a las Sagradas Escrituras. Aquí Jesús hace mención a Moisés y a los profetas para hacer referencia a esto, a las Escrituras, y afirma que ellas tienen suficiente luz para la salvación de las personas que oyen con atención y creen este mensaje salvífico para que después de su muerte no vayan a parar al lugar de tormento eterno, y que si éstas no se convencen con las verdades de las Sagradas Escrituras, tampoco creerán aunque un muerto resucite de su tumba, de su condición, y vaya a ellos con el mensaje de arrepentimiento y salvación. Jesús dijo esto porque él sabía que aún
aquellos que le estaban conduciendo a la muerte o que le estaban acusando, ni siquiera con la resurrección de él se iban a arrepentir, simplemente porque habían determinado ignorar las Escrituras y su cumplimiento en la persona de Cristo. Tengamos mucho cuidado con esto. Yo quiero ahora tratar de hacer unas aplicaciones. En el versículo 16 del capítulo 16 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y desde entonces el reino de los cielos es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Como este punto nos está diciendo que la Sagrada Escritura tiene suficiente luz para guiar a los pecadores al arrepentimiento para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, quiero hacer un llamado a una persona, 2, 3, 4, no sé, usted que me está escuchando, que hasta el día de hoy no ha abierto su corazón a las verdades de las Sagradas Escrituras. Cristo es el centro de la revelación de las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento. Y Él es la revelación y la manifestación viviente de la salvación anunciada por Moisés y los profetas. Así que el mensaje para usted en esta noche es el mismo mensaje que nos trajo el Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? La enseñanza, la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, la gran verdad revelada para nosotros en la maravillosa Escritura. Hay una pregunta importante que podemos responder esta noche. Si no se ha expuesto a la Escritura, ¿cómo va a saber cuál es la verdad? Necesita hacerlo. ¿Está usted yendo con determinación, con seguridad y confianza a la palabra de Dios, teniendo en cuenta que las Sagradas Escrituras son suficientes para la vida y para la piedad? Jesús dijo que las Escrituras tienen más autoridad y más peso para convencer a las personas de la verdad de Dios que si alguien se levantara de los muertos. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando estaba explicando o anunciando esta historia acá. Que ningún milagro, ni siquiera la resurrección de Jesucristo mismo, es suficiente para convertir a los pecadores si no son primero convertidos por la verdad de las Santas Escrituras. Vea otra vez conmigo, 16:31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, que quiere decir se convencerán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Otra pregunta. ¿Valora usted de manera correcta la verdad de las Sagradas Escrituras? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si es así, entonces vivirás por la fe en Cristo, te arrepentirás de tus pecados, serás misericordioso y vivirás de una manera justa y recta como lo demandan las Sagradas Escrituras. Finalizo con esta última pregunta. ¿Estás oyendo con atención y con sumo cuidado la verdad revelada en las Sagradas Escrituras? Este no es un libro para tenerlo como un tabú, para tenerlo como un amuleto. No es un libro para tenerlo simplemente como un adorno en nuestra casa. El Señor nos dice que debe ser leído cuidadosamente, que debe ser leído con toda nuestra fuerza, con toda nuestra concentración, porque en ellas está contenido el plan de Dios revelado para la vida eterna. Si no lo ha leído, comiéncelo a leer. Si no se ha encontrado con Dios, si no lo conoce, comience un estudio y una lectura sistemática.
Le animamos a reunirse con nosotros en la iglesia todos los domingos a las 8:30 de la mañana y seguramente que allí tendrá una fiel exposición de las Sagradas Escrituras. Así que adelante con Cristo y sigamos perseverando, hermanos, en la lectura y en la exposición como hijos de Dios de las Sagradas Escrituras. Oremos. Eterno Señor, gracias te damos. Es tan maravilloso, Señor, saber que toda la Escritura, estos 66 libros, Señor, que hoy están aquí en mi mano, que han sido escritos, Señor, por periodos tan largos de tiempo, pero tan precisos, Señor, que hoy nosotros nos sentimos muy felices y gratificados de poderlo estar estudiando. Gracias por ser parte de tu iglesia, de aquellos ignorantes que fuimos alumbrados por la luz de la Sagrada Escritura, que pudimos entender que toda ella es inspirada y útil para enseñar, rearguir, corregir e instruir al hombre para toda buena obra. Gracias por enseñarnos que no hay otro libro que supere este libro, que no hay otro libro que contenga tan certera verdad como este, Señor, y que no hay otro libro que exponga más fielmente el camino a la salvación y a la seguridad de la vida eterna que la Santa Escritura. Gracias por él y ayúdanos, Señor, a seguirlo leyendo, a seguirlo estudiando, a seguirlo memorizando y a seguirlo practicando para nuestra vida hasta que tú vengas por nosotros para llevarnos a vivir eternamente en su presencia. Por tanto, a ti sea la gloria y hemos orado en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a todos los hermanos por haber estado atentos. El Señor les bendiga y esperamos volver a estar conectados el próximo miércoles a las 7 de la noche. Un abrazo para todos en el Señor Jesucristo.